Entonces, por hoy vamos a comenzar. Ayer estábamos viendo qué significa que una función continua definida en una región de Rn en Rn, es decir, un campo vectorial sea un campo conservativo o campo gradiente. Entonces, esto de campo gradiente, pues es que la función pues sea igual al gradiente de otra función phi que está definida en el mismo conjunto U, pero que va a dar a R. Y entonces decimos que esta phi es un gradiente de f. Lo de campo conservativo, pues es por las propiedades que cumplen esta clase de funciones. Entonces habíamos visto un teorema que nos da ciertas equivalencias, suponiendo únicamente que la función f es continua en la región U. Entonces es equivalente que la función sea un campo conservativo en todo U, que la integral de la función f sobre cualquier curva cerrada que esté contenida en U sea cero. Esta, pues, para una función suave por pedazos, igual que siempre. Y el tercer punto, pues, es que la integral sobre cualquier curva suave por pedazos, o sea, ya sin importar si es cerrada o no, solamente depende de los puntos extremos de la curva. Entonces, que para cualquier otra curva y parametrización, si coinciden punto inicial y punto final, pues el valor de la integral no cambia. Esas eran las tres equivalencias que teníamos para un campo conservativo. Y entonces habíamos visto dos ejemplos. Una función que sí era campo conservativo. Ahí lo que hicimos fue revisar las derivadas parciales para encontrar cuál es su gradiente. Bueno, más bien sí, para encontrar un gradiente de la función f. Y otra función que no era campo conservativo, y ahí lo que hicimos pues fue definir una curva cerrada donde la integral no valía cero, sino que era 2pi. La función que habíamos visto es esta. Ahí pues pusimos una circunferencia con radio r y centro en el origen, que es el único punto donde esta función no está definida. Y vimos que sin importar el radio de la circunferencia, pues la integral siempre era 2pi. Entonces, pues vamos a ver ahora qué pasaría si yo quiero hacer lo mismo que en el caso anterior. O sea, ya sé que esto no es campo conservativo, pero digamos, si yo quisiera hacer lo que realizamos cuando sí fue campo conservativo, pues era suponer que esta función f es gradiente de cierta función phi. Y entonces ahí, pues lo que habíamos hecho era poner una ecuación para cada derivada parcial. O sea, tienes la parcial con respecto a x de esta función phi, pues es la primera coordenada. Y la segunda función coordenada, pues tiene que ser la parcial con respecto a y, que es x entre x cuadrada más 1, perdón, más y cuadrada. Y entonces a partir de ahí, pues usamos cualquiera de estas dos ecuaciones para decir, bueno, para integrar con respecto a la variable que está aquí abajo y ver cómo tiene que ser phi. Entonces, por ejemplo, aquí, si utilizo la primera igualdad, pues tendría que phi de xy es la integral de esto con respecto a x. ¿Cuál es la integral de menos y entre x cuadrada más y cuadrada con respecto a x? ¿O qué forma tiene? ¿No?
Esta menos y es una constante. Y la integral de 1 entre x cuadrada más una constante al cuadrado, pues es una arcotangente. Es 1 entre y por arcotangente de x entre y. O sea, porque estoy integrando con respecto a x. Esta pues ya la habíamos usado semanas anteriores, esta integral. Entonces, pues aquí nos quedaría menos arcotangente de x entre y. Más, bueno, esta constante, como estoy integrando con respecto a x, pues más bien sería una función que solamente depende de y, como lo habíamos hecho antes. Entonces esto nos quedaría como menos arcotangente de x entre y más g de y. Esta tiene que ser la forma de la función phi, usando la primera derivada parcial. Y entonces lo que seguiría, pues es que yo derive con respecto a y. Entonces la parcial de esta función, phi con respecto a y, pues es la derivada de, bueno, este menos, con la derivada de arcotangente. Pero ahora ahí puedo poner 1 más x entre y al cuadrado por la derivada de x entre y con respecto a y. Entonces, derivada de x entre y con respecto a y, pues es menos x entre y cuadrada. Más g' de y. Entonces esto, pues ya simplificado, quedaría x arriba. Abajo multiplico el y cuadrada, entonces es y cuadrada más, se cancela aquí la y cuadrada, más g'. Y si comparo esta derivada parcial con la que tenía de este lado, pues otra vez mi conclusión es que g' de y pues tiene que ser 0. O sea que g de y pues es una constante. Y entonces hasta aquí mi conclusión pues sería que como g de y es una constante, la función phi que me serviría como gradiente es menos arcotangente de x entre y más c. Bueno, este ahorita lo ponemos más abajo. Y bueno, si yo derivo esta función, bueno, con respecto a x, con respecto a y, pues sí voy a obtener, según lo que tengo aquí, pues la parcial con respecto a y, ya vi que sí me queda x entre x cuadrada más y cuadrada. Igual con respecto a x, pues sí va a ser esta primera función. Y bueno, ¿cuál es el problema de esta función phi? O sea, porque nosotros ya habíamos visto que en realidad, pues esta función f no es un campo gradiente. Y entonces esta phi, ¿por qué no es el gradiente de f? Es porque hay problema cuando y es igual a cero. Ajá. O sea, esta función sí cumple que gradiente de phi es la función f, pero pues esta función no está definida para todo y igual a 0. Entonces, digamos que encontré un gradiente de f, pero no en todo su dominio, no en todo U, que era
Ay, bueno, aquí no está. Esta función la habíamos definido en todo R2 salvo el origen. Entonces, si solamente me fijo en semiplano superior o inferior, pues esta función sí tendría gradiente. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues según el teorema, si yo tomo una función, bueno, una curva cerrada que no atraviese el eje de las X, esta integral sí tendría que ser cero, porque en esta región U, que es y menor que cero, ahí F sí es campo gradiente. Entonces, pues por las equivalencias tendría esta propiedad. Pero pues en todo R2 menos el origen no, que fue pues el tipo de curvas que tomé, ¿no? Circunferencias que sí atravesaban este eje. De igual manera, si yo hubiera comenzado con la segunda derivada parcial, o sea, con respecto a y, lo primero que haría es integrar con respecto a y ahí lo que obtendría pues es un arcotangente de y entre x, porque ahora la variable es y. Entonces, pues también hay una función gradiente para esta f, siempre que x sea distinto de cero. De hecho, si no mal recuerdo, si yo defino phi de xy igual a arcotangente de y entre x, pues esa sería otra función gradiente, pero cuando x es distinto de cero. Entonces el problema pues es que no lo puedo definir en todo R2 menos el origen, y tampoco puedo juntar estas dos funciones así como para definirlo por pedazos y que resulte una función continua. Entonces, a ver, nada más para revisar si esto sí es correcto del y entre x. Poner aquí. Era arcotangente de y entre x, ¿no? Entonces aquí me aparece el menos y el x dividido entre la norma al cuadrado, que es el mismo que si le ponemos menos y x entre y, ¿no? Es menos y x, ¿no? Bueno, pero si yo sigo este procedimiento, pues no es que con lo que estoy haciendo ya pueda concluir que la función no tiene gradiente, entonces ahí pues sí es importante el teorema en el sentido de que lo que formalmente me dice que esta función no tiene gradiente en toda la región, pues es tomar esta curva cerrada, que sí atraviesa, bueno, que sí rodea completamente el origen. Y si quiero encontrar cuando sí tiene gradiente, pues este procedimiento sí me conviene porque ya llego al candidato a función y lo único que tengo que hacer pues es pues, efectivamente revisar que las dos parciales que calculé, bueno, sí me den pues estas funciones coordenadas. Entonces ahora vamos a ver pues una propiedad más que me puede ayudar a decidir cuándo una función no es campo gradiente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario?
Entonces, este resultado que vamos a intentar demostrar, pues también tiene que ver con las derivadas parciales. Solo que aquí necesitamos no solo que la función sea continua, sino que sea de clase C1. Entonces, nuevamente, U es una región, un conjunto abierto y conexo. Entonces, lo que dice el teorema es que si la función es un campo conservativo, entonces tiene que cumplirse que, bueno, una igualdad entre derivadas parciales son algo así como parciales cruzadas. Que si yo derivo la iésima función coordenada con respecto a la jésima variable, que esta función, acuérdense que va de Rn en Rn, pues esta parcial tiene que ser igual a la parcial de Fj con respecto a xy. Esto, pues dentro de la derivada completa de f, o sea, de la matriz jacobiana, pues lo que me estaría diciendo es que esta matriz tendría que ser igual a su transpuesta, ¿no? Porque por aquí estaría la parcial de f, bueno, aquí sería f1 con respecto a cierta variable xj, y por acá está la parcial de fj con respecto a la variable x1. Entonces, aquí pues estaría la simetría de la matriz jacobiana. Esa nada más es una condición necesaria para que la función sí pueda ser campo conservativo. Entonces, ¿por qué se pide que sea de clase C1? Pues es lo más importante para demostrar este resultado. Si yo ya supongo que F es campo conservativo, pues lo que sabemos es que existe una función phi definida en todo U que va hacia R, tal que el gradiente de phi en cualquier punto X es igual a F. Eso es pues, nuestra definición de que F sí sea campo conservativo. Pero entonces, pues, si F estoy suponiendo que es de clase C1, significa que estas parciales son continuas, y entonces la función phi tendría que ser de clase C2. Sí, porque si yo saco la segunda parcial con respecto a cualquier variable, digamos xy, xj, de esta función phi, pues esto es la segunda parcial respecto a, ay, aquí falta poner 2, xy, xj. Pues esta primera parcial es fj, sí, porque f pues es el gradiente, entonces en cada entrada pues tiene las parciales de la función phi. Entonces esto pues sería simplemente fj, y yo ya sé que
Pues esta parcial sí es continua porque estoy suponiendo que f es de clase C1. Quiere decir que pues todas las derivadas de segundo orden de phi pues también son continuas. Entonces aquí, como f es de clase C1, entonces phi es de clase C2. Y si esta función es de clase C2, pues una cosa que sucede es que las parciales cruzadas tienen que ser iguales. Entonces aquí tendría que parcial de phi con respecto a x y xj, pues es lo mismo que parcial de phi con respecto a xj y xy para cualquier y cualquier j. Bueno, pero si yo la pongo en este orden, según el cálculo que hice aquí arriba, pues eso sería la parcial de fj con respecto a xy. Y si la pongo en el orden inverso, pues es la parcial de f. Esta no parece j. Sería la parcial de fi con respecto a xj. Y bueno, todo esto pues evaluado en cualquier punto x del conjunto de U. Entonces por eso pues les decía que lo más importante para llegar a esta igualdad pues es suponer que la función sí es de clase C1. Entonces es un resultado pues cuya demostración pues es muy simple usando ya esta igualdad de las parciales cruzadas, pero pues que nos ayuda a descartar cuando la función no es campo conservativo. O sea, basta con que yo encuentre una y j que no cumplan esta igualdad, es como un tipo de parciales cruzadas, para concluir que la función no es campo conservativo, o si me fijo en esta matriz, pues con que no sea simétrica, ya basta para decir que esta función no es campo conservativo. ¿Alguna duda de aquí? Déjenme poner la J de aquí bien hecha, si no se va a confundir. Bueno, pues vamos a usar este resultado para ver un último ejemplo de una función pues, que no es campo conservativo. Ahora en R3. O sea, porque igual y en R3 ya puede ser más complicado pensar en las curvas cerradas y cómo definirlas. ¿Sí? Entonces, digamos que ya dependiendo de la función, de nuestra experiencia combinada con la intuición, pues es que nos conviene hacer para decidir si es o no un campo conservativo, cierta función que nos interese. Bueno, y entre más resultados vayamos teniendo, pues es más sencillo. Entonces, esta función va de una región en R3 a R3 también.
Y entonces aquí pues el dominio, digamos que sería todos los puntos distintos de donde X y Y sean simultáneamente cero. O sea, el eje Z sería el que tendríamos que quitar. Entonces mi región U es todo R3 menos el eje Z. Son los puntos 0, 0, Z. Entonces aquí pues nuevamente tienes un conjunto abierto y conexo, ¿no? Porque uno de los ejes pues es un conjunto cerrado, entonces su complemento pues es abierto, ¿no? Y entonces en el dominio de esta función pues f si es de clase C1, o sea cualquier derivada parcial pues va a resultar continua porque son funciones racionales o logaritmo natural, ¿no? Entonces, f si es de clase C1, como casi todas las funciones con las que trabajamos usualmente en los cursos. Y entonces, pues, estas dos funciones, la f1 y f2, pues podría ver qué pasa con sus parciales, pero, a ver, vamos a ver. La parcial de f1 con respecto a x, bueno, a z más bien, ya iba a decir x3, pero aquí nada más es x y z. Pues con respecto a z, es muy sencillo calcularla. Sería menos y entre x cuadrada más y cuadrada. O igual con respecto a y, pues es menos z. Yo creo que igual podemos poner... Sí, mejor. Esta con respecto a y. Ah, no, es que y está abajo también. Sí, mejor lo dejamos así para que sea más sencillo. Y entonces, si ya calculé la 1 con respecto a la tercera variable, pues podría compararla con la derivada de la tercera función con respecto a la primera variable. Entonces, bueno, como es un logaritmo natural, pues aquí te quedaría un medio de bajo x cuadrada más y cuadrada, la derivada con respecto a x, que es 2x. Entonces te queda x entre x cuadrada más y cuadrada. Y bueno, evidentemente, pues estas dos parciales no son iguales. Y eso bastaría, pues, para concluir que esta f no puede ser campo conservativo. Entonces, pues es bastante rápido si es que encontramos pues, parciales de este tipo que no sean iguales. Igual si no usáramos este resultado, pues teniendo en cuenta quién es la región U y lo que sucedió en un ejemplo anterior, pues como que pensaríamos en, no sé, tal vez nuevamente una circunferencia que rodee el eje Z. O sea, otra vez, por ejemplo, de radio R y sobre el plano XY y a ver qué sucede, ¿no? Pero pues sería definir la curva, integrar y hacer los cálculos. Y aquí pues el único cálculo que tienes que hacer son estas dos derivadas parciales, ¿no? Y bueno, hay otras parciales que nuevamente cruzadas no te dan el mismo valor, pero pues basta con que encontremos una.
Entonces, este resultado, pues les decía que nada más nos da una condición necesaria para que F sí sea campo conservativo, pero no es una condición suficiente. O sea, hay funciones que no son campos conservativos y de cualquier forma cumplen esta igualdad. Entonces vamos a poner esa observación. Vemos que el regreso del teorema anterior no se cumple. Y bueno, como ejemplo, pues es la misma función que ya usamos aquí arriba, bueno, la que vimos desde ayer. Entonces esta función, pues ya demostramos con lo de la integral sobre una curva cerrada, que no es un campo conservativo, pero sí cumple la igualdad de las derivadas parciales. En este caso, pues solamente hay una igualdad que hay que probar, que es la parcial de F1 con respecto a X. Entonces, bueno, si hacemos el cálculo de esta parcial, yo creo que vamos a poner ya el resultado. Que ahí lo puedes hacer con regla del cociente, por ejemplo. Entonces tendríamos esto para la parcial de F1 con respecto a X. Y si derivas, digo, con respecto a Y, perdón. Porque es con la otra. Y la segunda, pues tendrías que derivarla con respecto a X, ahora sí. Y vas a llegar a lo mismo. Entonces es la única igualdad que tienes que probar. Y aquí pues no hay problema con el dominio de estas parciales. O sea, esto sí se cumple para toda XY en U. Porque el dominio pues sigue siendo todo R2 menos el origen. Entonces, a pesar de que se cumple la igualdad entre las parciales, pues ya sabemos que esta función no es campo conservativo. Entonces, pues si intentas usar este criterio, lo único es que, digamos, si tienes la suerte de que si encuentres parciales que no coincidan al hacer esto, pues ya concluyes que no es campo conservativo, pero si se cumple la igualdad, pues todavía no sabes qué pase con la función. Y bueno, vamos a hablar ahora de un tema relacionado con esto de los campos conservativos, que es el rotacional. Entonces, en unos minutos vamos a empezar a hablar de eso, pero antes, pues vamos a ver la gráfica de algunos campos vectoriales. O sea, el único campo vectorial que hemos dibujado bien es el primero que habíamos visto que era una constante. O sea, que en cada punto el campo de fuerzas pues apuntaba hacia abajo, ¿no? Y así pues lo empezabas a dibujar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dibujar o graficar este campo vectorial, vamos a quitar esto. Ahorita ya los vamos a ver bonitos, pero nada más déjenme
decirles pues la idea. Entonces, si tienes esta función y quieres graficarla, pensándolo como un campo de fuerzas, pues no es que nosotros vayamos a graficar esto en R4, ¿no? Así como cuando tú graficas una función de R2 en R, que eso sí lo haces en R3, pues la manera usual en que nosotros intentamos graficar un campo vectorial es que en cada punto pues vayas indicando por medio de una flecha el vector f de xy. O sea, por ejemplo, si yo evalúo en 1,0, bueno, aquí abajo me queda 1, arriba sería 0,1. Y entonces lo que haría es que en el 1,0, ahí pues indico este vector 0,1 que apuntaría hacia acá, ¿no? Igual si evalúo en 0,1, pues ahí me va a quedar menos 1,0. Entonces quiere decir que aquí en el 0,1 pues tendríamos que poner vector hacia acá. Y bueno, si voy haciendo esto en estos puntos de menos 1, 0, pues ahora me quedaría 0, menos 1, o sea, para abajo. En el siguiente, pues quedaría hacia acá. Entonces eso ya me va indicando más o menos, si voy haciendo con más puntos, cómo se va aplicando la fuerza en cada punto. Por ejemplo, si aquí pues tomo un múltiplo de esto, no sé, el 2,0 ya para terminar aquí, pues en la primera entrada es 0, pero en la segunda ya me queda 2 entre 2 al cuadrado, o sea, un medio. Y en general, pues si yo pongo aquí n,0, en la primera sería 0 y en la segunda tendría 1 entre n. ¿Qué quiere decir eso? Pues que conforme voy avanzando aquí en el eje X, pues estos vectores van disminuyendo su tamaño. De hecho, ni siquiera me deja ponerlo tan pequeño, pero pues aquí se vería más o menos así. Si haces el análisis en estos ejes, pues también se van haciendo pequeños. Y entonces ya si lo ponemos ahora sí todo bien, aquí vamos a... Bueno, aquí basta con que ponga, no sé, campo vectorial GeoGebra y ya les va a aparecer pues muchas posibilidades donde poder graficar esto, ¿no? Entonces ya escogen su favorito. Aquí lo que teníamos era menos y primero. Menos y entre x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Bueno, eso es en la primera y en la segunda pues es esto mismo pero con x. Ya mejor lo pongo. X entre x cuadrada más y cuadrada. Y entonces ya pues este campo de fuerzas o campo vectorial pues se ve así. Aquí, bueno, puedes ir modificando pues, con la m, pues, es la medida del vector. O sea, si lo dejo en 1, esto pues sería como la separación entre los puntos donde se va a calcular el campo y ahí, bueno, ya le puedes ir moviendo para que veas pues que este campo ahí se comporta de esta forma.
Y entonces, pues eso ya te da una idea de qué tanto influye el campo de fuerza sobre las trayectorias, ¿no? O sea que si yo, por ejemplo, pues tomo una trayectoria aquí en el primer cuadrante, pues la fuerza siempre se estaría aplicando hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Cuál es la influencia ya sobre sobre la curva cerrada simple que yo tomé, que fueron circunferencias, recorridas en este orden? Y entonces, pues ahí el campo de fuerza sí está influyendo en en la trayectoria, o sea, en la curva que yo tomé iniciando en un punto R,0 y recorriendo por toda la circunferencia de radio R. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco del rotacional. ¿Qué es esto de rotacional? Pues ahora quiero ver, ¿no?, qué tanto influye el campo de fuerza sobre una trayectoria, sino sobre primero lo vamos a ver en el plano, sobre un disco. Yo creo que así ya se ve como una circunferencia. Entonces, vamos a poner aquí rotacional en el plano. Y luego, pues vamos a ver qué pasa en R3. Entonces, nuevamente, vamos a continuar pensando en campos de fuerza. Pero ahora, bueno, yo creo que sí conviene poner el círculo bien trazado. Espero no haberme desviado. Ahí está. Entonces, para esta circunferencia, bueno, su centro me parece que está por aquí. Este punto le vamos a llamar X0. Y entonces ahora lo que quiero hacer es ver cómo influye una fuerza que aplique sobre la rotación de este disco. ¿En qué sentido? Pues que si yo, por ejemplo, aplico una fuerza hacia acá, o sea, que sea perpendicular a la tangente, creo que era un poco más arriba, pues ahí lo que va a suceder es que si el disco, digamos, lo pienso que está fijado aquí en el centro, o sea que lo único que puedo hacer es como girarlo sobre este plano, pues al aplicar la fuerza así, no lo voy a poder girar, ¿no? ¿Qué sería lo ideal para que yo sí hiciera girar el disco? Pues que la fuerza que aplique sea así, o sea, tangente a la circunferencia. Si yo aplico la fuerza de esta manera, pues lo que va a suceder con el disco es que ahora sí se va a rotar. Entonces, con esta fuerza, pues no hay rotación. Y en cambio, esta segunda fuerza, pues es como la ideal para que el disco pues rote lo más posible. Ya una fuerza intermedia, entonces si pienso que la fuerza la voy a aplicar en este punto y la aplico así, pues no es lo ideal para la rotación, pero pues en algo va a influir, ¿no? Entonces este pues es un vector F, que es el de fuerza. Y entonces, ¿cómo calculo qué tanto influye la fuerza que yo aplique en la rotación de este disco? Pues hay que recordar lo que habíamos hecho antes cuando intentamos definir la integral de línea para campos vectoriales. Ahí lo que pasaba es, cuando habíamos pensado en una trayectoria,
Entonces, nuestro ejemplo pues partía de una fuerza que iba hacia abajo y queríamos ver qué tanto influía puntualmente esta fuerza en cierta trayectoria de punto P a un punto Q. Y entonces ahí lo primero que apareció fue un producto punto, ¿no? Que yo hacía el producto punto de este vector F con Q menos P, que es el que me indica la trayectoria que se iba a seguir en línea recta. Y entonces cuando hacía este producto punto, pues esto lo que me indicaba era geométricamente la proyección de F sobre este vector. Y entonces, pues, este producto punto en particular, pues quedaba negativo porque voy en sentido opuesto a la dirección que tengo aquí de la trayectoria de P a Q. Pero entonces, de esta manera calculábamos como el efecto que tenía esta fuerza sobre la trayectoria. Eso puntualmente. Ya cuando queríamos ver qué pasaba de todo el campo de fuerza sobre la trayectoria, pues es donde entraba una integral. Y entonces aquí, pues también voy a pensar en un producto punto de este vector fuerza sobre vector tangente. Vector tangente a la circunferencia en este punto X. O sea, ¿por qué con el vector tangente? Bueno, y este es vector tangente unitario. Lo de tangente porque pues es el que es como la dirección ideal para que el disco sí rote. Justo, bueno, a ver, aquí de este lado, si yo pongo el vector tangente unitario, vamos a cambiarle de color. Ay, no, la circunferencia no. Aquí está. Digamos que este es el TX. Si yo calculo el producto punto de este vector fuerza con TX, pues como son ortogonales, el producto punto es cero, que tiene que ver con esto de que no hay rotación, ¿no? Y en cambio, bueno, si yo aplico la fuerza en algún sentido hacia abajo, o sea, en este sentido donde está Tx, pues el producto punto va a resultar positivo. ¿Y qué es lo que mide este producto punto? Pues otra vez, si lo piensas como proyección, justo me está diciendo, pues, qué tanto influye el vector fuerza sobre esta dirección que es la ideal. ¿Y por qué lo pongo unitario? Pues para que a la hora de hacer este producto escalar, pues eso me está midiendo cuántas veces, bueno, cuál es el factor por el que tengo que multiplicar Tx para llegar acá. Y entonces si Tx es unitario, pues ya tendría un número que mide cuál es el efecto de esta fuerza aplicada sobre la rotación de este disco. Entonces, puntualmente, ahora el vector en el que nos vamos a fijar es en F punto el vector tangente. Entonces, X es un punto sobre la circunferencia. Digamos de radio R. Con centro
en x0. Entonces, este tx es vector tangente unitario a la circunferencia en el punto x, que bueno, tendría dos. Uno que va en este sentido y el que va hacia acá. Pero para que ya el signo del producto punto pues me diga en qué sentido se va a recorrer la circunferencia, o sea, cuando se rote, vamos a fijar nuestros vectores tangentes en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, este tx con el que me voy a quedar va a ser el vector unitario bueno, vector tangente esta circunferencia, pues vamos a llamarle gamma para que esté relacionado con nuestras curvas. Entonces, es el vector tangente a gamma en X unitario en el sentido de las manecillas del reloj, pero en sentido opuesto. O sea, como normalmente medimos los ángulos, ¿no? Y entonces, ya que tengo este vector tangente unitario en cada punto, pues decía que el efecto producido por F para que este disco rote en sentido contrario a las manecillas del reloj, pues es el producto punto de F con el vector Tx. Entonces, hasta el momento todo es puntual. Entonces, lo que quiero es ver de qué manera generar una rotación en el disco. Esto estaría dado por F punto vector tangente. Bueno, pero al final de cuentas aquí pues nuevamente podemos tener un campo de fuerzas. O sea, en cada punto pues, algún vector F. Y entonces pues tendría que ver qué pasa ya en general sobre toda la circunferencia. Entonces vamos a suponer ahora, pues así como lo hacíamos con las curvas de que estén contenidas en una región U, pues también vamos a meter ahí a este disco en una región U. Entonces U es una región en R2. Y bueno, al disco le vamos a llamar D. Este disco completo es D, cuya frontera es gamma, o sea, la circunferencia.
Y entonces, pues vamos a considerar un campo de fuerzas definido en toda la región U. Entonces, este campo de fuerzas, pues va de U contenido en R2 en R2. Es el que vamos a llamar F mayúscula. Y entonces en cada punto de la circunferencia, pues tengo ahí esta situación de F y el respectivo vector tangente, que este pues sí lo puedo calcular, o sea, bastaría con que yo parametrice la circunferencia y eso pues ya sé cómo hacerlo con coseno y seno, ¿no? Y entonces el vector tangente a la circunferencia pues sería la derivada, nada más que hay que dividirla entre la norma para que ya me quede unitario, ¿no? Entonces este vector tangente pues sí sé cómo calcularlo. Si ya tengo el campo de fuerzas definido, en cada punto pues puedo hacer el cálculo de este producto punto, ¿no? De F con el respectivo vector tangente. Y entonces pues vamos a definir una nueva función. Aquí, ay, sí quiero poner F minúscula, pero no sé cómo le voy a hacer para que se distingan. Al menos yo creo que voy a intentar poner la F minúscula de otro color. Entonces, esta función F minúscula va a ir de U, pero en R. Y entonces, en cada punto X, lo que voy a hacer es el producto punto que hayamos encontrado. O sea, la F correspondiente evaluada en X. Bueno, de hecho, esta, ahora sí, punto TX. Y más bien no necesito definirla en todo U, sino nada más en gamma, o sea, sobre la circunferencia, que es donde me interesa ver qué pasa con la rotación, ¿no? Entonces, esta función lo que me da, pues es este efecto que decíamos de la fuerza sobre la rotación en la circunferencia en cada punto de gamma. Entonces, lo que vamos a hacer es, si yo tengo esta función dr2 en R, pues algo que habíamos definido hace poco era la, el promedio de la función. Bueno, ya lo hemos hecho en muchas ocasiones, pero lo hicimos creo que la semana pasada nuevamente para este tipo de funciones. El promedio de la función para esta f. Entonces, bueno, este efecto producido, pues es como la rotación promedio, por así decirlo, que vamos a generar. O la fuerza promedio ejercida sobre el disco, pensando en la rotación. Entonces, a ver, la fuerza promedio que es ejercida por este campo F, pues sería el promedio de esta función, así como lo habíamos definido.
Y entonces, ¿cómo definimos esta fuerza, bueno, esta función promedio? Pues es una integral, ¿no? ¿Qué integral podemos poner aquí? O sea, si quiero calcular el promedio de esta función. Yo creo que aquí vamos a meter de una vez la parametrización de la curva gamma. Entonces, la gamma dijimos que es circunferencia de radio R con centro en X0 y que la podía parametrizar ahí con coseno y seno. Vamos a poner aquí de una vez la parametrización. Entonces, esta pues la puedo definir en el intervalo 0,2 pi. Entonces, gamma de t es circunferencia de radio R, entonces pondría R coseno de t, R seno de t, y como es centro en el punto X0, pues basta con que yo le sume el punto X0. Entonces, esta ya es una parametrización de gamma mayúscula. Y bueno, es suave por pedazos, pero... Entonces, ya que tengo esta parametrización, pues puedo calcular quién es este vector tangente, puedo pues componer con la función f minúscula. Entonces, a ver, si yo compongo estas dos funciones, la gamma, aquí abajo, va del intervalo a, b en la circunferencia, donde quiero ver qué pasa con la rotación. Entonces, aquí tengo gamma. Entonces, gamma de t para cualquier punto t que tú tomes en 0,2 pi, pues es un punto sobre la circunferencia, o sea, es una x a la cual yo le puedo aplicar la función f minúscula. Entonces me puedo fijar en la composición de estas dos funciones. Voy a poner la función gamma compuesta con f minúscula. Espero que se distinga quién es f minúscula. Esta pues tendría dominio 0,2 pi. Va a dar a gamma y luego gamma a r. Entonces esta pues ya es una función de r en r. Y lo que está midiendo pues es esta fuerza ejercida puntualmente, o sea, en el punto gamma de t. Entonces, a cada t en el intervalo 0,2 pi, lo que calcula pues es la fuerza ejercida por el campo F en gamma de t. Bueno, por el campo más bien.
Entonces, esto es puntualmente. Y entonces ahora sí, si quiero calcular el promedio de la función, pues para estas funciones que tienen dominio un intervalo cerrado, pues tendría que calcular la integral de la función, si quiero sacar el promedio, dividida entre la longitud del intervalo, ¿no? Así es como calculamos el valor promedio. Entonces ahora sí, ya con esta parametrización, esta fuerza promedio estaría dada por 1 entre 2pi, que es la longitud del intervalo, por la integral de 0 a 2pi de esta composición. Y entonces, por ejemplo, si esta integral me diera 0, pues significaría que cuando ya estás aplicando, bueno, cuando ya te fijas en las fuerzas aplicadas en todos los puntos, pues que estas fuerzas al final de alguna forma se cancelan y mi conclusión pues sería que el disco no va, bueno, no se va a ejercer una, bueno, a producir una rotación, ¿no? Entonces, pues en cada punto tendrías alguna fuerza y lo que estamos haciendo pues es promediar el efecto producido por cada fuerza para ver, dependiendo del signo, hacia qué lado va a rotar este disco, y si me da 0, pues es porque no va a haber rotación, ¿no? Aquí nada más tenemos el promedio hasta ahora. Entonces vamos a intentar en un momento simplificar esta integral, o sea, llegar a alguna integral conocida antes. Hasta aquí, algo que quieran comentar, preguntar. Por ejemplo, hasta el momento, pues no hemos metido el vector tx así tal cual ya calculado. Solamente aquí está la f minúscula. Todas las que están aquí son minúsculas. El único de mayúscula pues es el campo, que es f mayúscula. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, ¿qué hacemos con esta integral? Pues la función f tal cual es esta de aquí. Ahora sí, f mayúscula, el campo, punto el vector tangente. En un momento vamos a hacer esta sustitución. Pero algo que podemos hacer antes, pues es, para esta gama que tenía, esta es gamma de t. Si yo calculo gamma prima, pues eso es menos r seno, coma r coseno, y ya. Y entonces, pues la norma de este vector gamma prima siempre es r, ¿no? Y de hecho, pues estos vectores tangentes, como estoy recorriendo la circunferencia en este sentido, vamos a quitar los vectores de aquí, pues los tangentes, esos siempre irían en el mismo sentido, ¿no? En el sentido que ya les había mencionado de contrario a las manecillas del reloj, nada más que tienen norma R. O sea, me faltaría dividir entre R para hacerlos unitarios. Entonces, norma de gamma prima es R. Lo que voy a hacer en este caso
es aquí en la integral, para que ya se parezca a una de las integrales de línea que hemos trabajado, pues si yo multiplico por r aquí adentro de la integral para que ya tenga la derivada de gamma, pues aquí afuera le puedes poner también una r dividiendo, que r es positiva, que es el radio. Y entonces esto nos quedaría como 1 entre 2 pi r por la integral de esta composición de f con gamma. Y la r, pues ya sabemos que es la norma de gamma prima. Entonces aquí a lo que estoy llegando a la hora de incluir la r, pues ya es a la integral de línea de la función f minúscula, que es un campo escalar, porque la f minúscula, pues hay que recordar que va a los reales, ¿no? Entonces esto, pues, es 1 entre 2 pi r por la integral de línea sobre la curva gamma, que es la circunferencia de f norma de gamma. Entonces, esta pues es una manera de calcular, le vamos a llamar F subíndice P de fuerza promedio, de calcular esta fuerza promedio, que tiene que ver con la rotación. Este 1 entre 2 pi r, pues también lo puedes considerar como la longitud de gamma, ¿no? Bueno, es tal cual la longitud de la curva, o sea, el perímetro de la circunferencia, por esta integral. Entonces puedo ver a esta fuerza promedio ejercida de esta forma, 1 entre la longitud por la integral de línea del campo F minúscula. Pero en realidad también pues lo puedo relacionar con la F mayúscula. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Espero que sí se alcance a ver en sus pantallas el color azul o que estas son Fs minúsculas. Ay, si se me va alguna que parezca mayúscula, me dicen. Entonces, ahora sí voy a ver qué pasa ya con la F mayúscula, o sea, sustituir quién es esta F. Entonces, si yo tengo la integral de F con respecto a la parametrización gamma, bueno, esto por definición, pues ya sabemos que es lo que teníamos aquí arriba, la integral de 0 a 2 pi de la composición por la norma de gamma prima. Y entonces para pasarme ya a la F mayúscula, pues hay que recordar que esta F es el vector F mayúscula de fuerza, o sea, F de X por el tangente. Entonces esto nos quedaría como, ahora sí, F mayúscula, evaluado en este punto gamma de t, punto el vector tangente unitario. Pues para calcular el vector tangente unitario, tendría el vector gamma prima de t, pero dividido entre su norma.
Entonces, esto de aquí es el Tx. Bueno, en este caso sería T subíndice gamma de T. Y bueno, todo esto es la F minúscula. Me falta poner la otra norma que ya tenía en la integral. Y entonces, pues esta norma ya va a desaparecer. Lo único que nos va a quedar es la integral de 0 a 2pi de F mayúscula de gamma de T punto gamma prima. O sea, ya haciendo el cálculo con el campo de fuerza, pues llego otra vez a una integral de línea. Es que esto sería integral nuevamente sobre la curva gamma, pero de F mayúscula punto de gamma. Entonces tengo dos maneras, por lo pronto, de calcular esta fuerza promedio. Siempre es 1 entre la longitud de la curva, o sea, de gamma, por la integral de F minúscula. Bueno, aquí le voy a quitar el punto. Y la otra que acabamos de encontrar, pues es 1 entre la longitud de gamma por la otra integral de línea. Que esta sí es F mayúscula punto de gamma. Entonces, al final de cuentas, aunque empecé con otra idea, o sea, ahora ya no es solamente, pues, qué efecto tiene esta fuerza, sino como sobre la rotación del disco, pues estoy llegando a la misma integral, nada más que, bueno, esta división, pues es para obtener el promedio, ¿no? Dividir entre la longitud de gamma, considerando, pues, lo que nosotros llamamos valor promedio de una función sobre un intervalo cerrado. Y entonces, igual que puntualmente, pues el signo de esta integral también me va a decir si el efecto producido pues va en sentido contrario a las manecillas del reloj, pues sería si la integral es positiva, y en sentido de las manecillas, o sea, como el ángulo negativo, pues es si la integral es negativa. Hasta aquí, algo que quieran comentar con respecto a esto de la fuerza promedio ejercida sobre el disco. Bueno, vamos a hacer un pequeño cálculo de esto con un campo de fuerzas ya distinto a los anteriores que ya usamos muchas veces. Entonces aquí estamos todavía en el caso de R2, ya que después pues vamos a pasarnos a R3 ya usando todo el análisis en el plano. Entonces este es el campo de fuerza, pues sí es una función continua. Entonces vamos a calcular cuál es
esta fuerza promedio pues por lo pronto lo estamos haciendo ahí con discos de radio R. Entonces, este es un disco con centro en X0, Y0, que puede ser cualquier punto sobre el plano. Entonces, dependiendo de lo que nos quede, pues vamos a ver qué tanto influye la colocación del disco, o sea, el centro del disco donde está ubicado. Entonces, bueno, a ver, vamos a intentar hacer esto. Es calcular esta integral de línea. Ya después dividimos entre la longitud, que es el 2πr, es f punto de gamma, pues si utilizo la parametrización de antes, o sea, la del r coseno de t, r seno de t más el punto x0, y0, pues esto es f de gamma punto gamma prima. Entonces, bueno, para no equivocarnos con las cuentas, pues nada más hay que tener aquí presente que gamma de t es r coseno, r seno, más el centro. Entonces, espero que no se ponga complicado el asunto de la cuenta. A ver, es f de gamma. Entonces, primero tendría menos r coseno de t más x0, ese es x, por y, que es r seno de t más y0. Entonces, eso es en la primera coordenada. En la segunda tienes x por y, o sea, casi lo mismo. Esa es la composición. Punto gamma prima. Pues gamma prima ya es menos r seno, coma r coseno. Todo esto con respecto a t. Bueno, de aquí pues es hacer este producto y luego con el menos r seno. Entonces, ¿qué tendríamos? A ver, es este con este, ¿no? Es menos r cúbica coseno de t, seno cuadrado de t. Luego tendría r cuadrada coseno seno. Y es 0. Ay. Luego es menos r cuadrada seno cuadrado con x0. Y ya finalmente es x0, y0
Bueno, también con el menos R. Seno de t. Bueno, todo esto es de la primera entrada. Y luego pues harías casi lo mismo con la segunda. Entonces ya, bueno, para no cansarnos con las cuentas de aquí, en lugar de ponernos a hacer esta integral, a ver, voy a poner el resultado final. Esto es lo que me tendría que dar ya después de hacer todo el cálculo. Pi r cuadrada por x0 más y0. Bueno, esa es la integral. Si yo quiero calcular lo de la fuerza promedio, pues me falta dividir entre la longitud de la curva, o sea, el 2pi r. Entonces esta fuerza promedio sería pi r cuadrada por x0 más y0 entre 2pi r. Entonces me quedaría r entre 2 por x0 más y0. Entonces esta fuerza promedio pues depende mucho del punto que estés considerando. Por ejemplo, si tú estás sobre la recta y igual a menos x, la fuerza promedio sería 0. Eso pues ahorita vamos a ver cómo es este campo de fuerzas y a ver si podemos intuir pues por qué razón esto es 0. O bueno, si x y y son positivos, pues también te quedaría ya que esto es positivo. Si estás en el tercer cuadrante, pues la fuerza promedio sería negativa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la rotación va en sentido contrario, ¿no? Entonces vamos a intentar, bueno, vamos a poner la gráfica de este campo de fuerzas, que es menos xy, xy. Mejor en el primero, porque este no me gusta mucho cómo se ve. Menos xy. Bueno, a ver, con esta n, así, a ver qué tanto se puede apreciar. Entonces, cuando estás sobre esta recta, sobre y igual a menos x, el centro de la circunferencia, pues es donde te aparece que sin importar el radio que tengas, la fuerza promedio es 0. Entonces, bueno, este campo de fuerzas, así como nos está apareciendo, pues siempre van en este sentido. Y entonces, si tú dibujas una circunferencia aquí, vamos a intentar ponerlo de este lado. O sea, el campo de fuerzas es menos xy, xy, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estás en x igual a menos y,
Pues aquí lo que te quedaría es x cuadrada y menos x cuadrada. O sea, en cada punto aquí, lo que tienes es que el vector de fuerza, siempre la primera componente, bueno, para x distinto de 0, pues es positiva y la segunda es negativa. O sea, este siempre va así. Y bueno, ya dependiendo de la x, pues es la longitud que tiene este vector. Entonces, por ejemplo, si el centro de la circunferencia pues está ubicado aquí, sobre esta recta, pues al menos este punto y este punto pues no influyen en la rotación, ¿no? ¿Qué pasa con los demás? Pues siempre tienes, dice, menos xy, xy. Entonces, por ejemplo, en este cuadrante, pues tienes x negativa, y positiva. Entonces, ¿qué es lo que aparecería aquí? Que esta primera componente es positiva, la segunda es negativa, o sea, también va a ir en esta dirección. Si estás con ambos positivos, que sería este cuadrante, sería otra vez, bueno, si tienen el mismo signo, o sea, aquí o acá, pues es negativo y positivo. O sea que en este caso, los vectores de fuerza siempre irían hacia acá. Y en los dos cuadrantes de aquí, pues ya dijimos que los vectores apuntan hacia abajo, pero siempre como es el mismo valor absoluto de las dos coordenadas, por eso en nuestra gráfica ya completa, pues solamente se ven estas líneas paralelas a y igual a menos x. Entonces, cuando tienes aquí una circunferencia con centro sobre esta línea, pues es donde todo, digamos, se va a cancelar y por eso la fuerza promedio es 0. Si el centro de la circunferencia está en el primer cuadrante, pues no quiere decir que la circunferencia se tenga que quedar aquí, sino solamente el centro. Pues ahí lo que te indica este resultado es que la fuerza promedio es positiva, o sea, la rotación ejercida va a ser hacia acá. Y entonces ahí, por ejemplo, pues, aunque sigue habiendo este comportamiento, o sea, esto es sobre todo el plano, pues aquí tienes como que una parte mayor de la circunferencia sobre el primer cuadrante. Y eso pues influye en el sentido de la rotación, ¿no? Porque sobre este cuadrante todos los vectores de fuerza van hacia acá. Entonces digamos que así para este caso particular, sobre este punto es donde se podría ejercer la mayor, bueno, la fuerza óptima, o sea, en el sentido de la rotación, y sobre este de acá. Entonces, bueno, ya con los resultados que vayan saliendo después, pues vamos a ver ya con más claridad esto de cómo el campo de fuerzas pues va influyendo en este resultado, así geométricamente. Entonces, bueno, vamos a quedarnos hasta aquí porque ya se escucha el ruido de la construcción de aquí al lado. La próxima semana pues ya vamos a continuar con esto del rotacional que todavía no hemos definido y vamos a ver uno de los primeros teoremas importantes del curso.
Entonces nos vemos la próxima semana.